Bueno, vayan abriendo sus Biblias y los que tienen celular, cierren las notificaciones, silencien todas las otras aplicaciones. Vamos abriendo en Mateo 3. Todavía no lo vamos a leer, pero quiero que estén ahí preparados, porque vamos a hablar de las tentaciones de Jesús, su camino por el desierto, las pruebas, y qué tiene que ver eso con la traducción. Pero antes quiero ir a un escenario parecido al desierto que atravesó Jesús. Quiero llevarlos hacia, a ver si me funciona esto, quiero llevarlos aquí. Año 2021, donde Paraguay, Chaco paraguayo, que es en el medio del Paraguay, árido, desierto. Y ahí está la comunidad Toba Mascoy. ¿Sí? ¿Cómo es el nombre de la comunidad? Toba Mascoy. Esta comunidad en el medio del Chaco paraguayo fue evangelizada más o menos en los 1950, 1960. Y hubo bautismos, y hubo hermanos que creyeron, y hubo una comunidad que empezó a creer y a proclamar el nombre de Jesús. Se volvieron nuestros hermanos, como decíamos hoy. Los misioneros que fueron ahí son los menonitas que viajaron desde Rusia o desde Canadá, que hablaban el idioma alemán. Así que pueden imaginar el castellano de ellos, no mucho bueno. ¿Sí? Imagínense entonces la iglesia de los Toba Mascoy leyendo y escuchando la palabra en el español, que no es su lengua, predicada por misioneros que hablan alemán y un castellano no mucho bueno. Imagínense esa situación. Y como veíamos recién, año 2021, 70 años, 60 años, hasta poder leer tu propio Nuevo Testamento en la lengua madre, en la lengua de tu corazón, y pasar adelante, abrir la Biblia y predicar eso. Estar bajo un árbol y leer en tu propio idioma, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por primera vez en tu idioma. 70 años, hermanos. 70 años. ¿Sí? Cuando tú entraste aquí, ya te dieron 3, 4 versiones, como decíamos hoy. ¿Sí? 70 años para los Toba Mascoy. Y aquí están ellos celebrando su primer Nuevo Testamento en el medio del desierto, recibiendo la palabra de Dios. Y ahí estamos en la dedicación del primer libro del Antiguo Testamento que hicimos, que como ven aquí es el libro de Jonás. Hicimos un pequeño cuadernillo con el libro de Jonás, que es bien cortito, que es el mejor para arrancar, Ruth, Jonás. Y ahí estábamos dedicándolo, esto fue 2024, primer libro del Antiguo Testamento que tuvieron los Toba Mascoy, año 2024. Y también fue mi primera experiencia con ellos. Ahí estamos cantando una canción que tiene que ver con lo que vamos a predicar hoy, que compusimos para ellos con su primera canción basada en un versículo de la Biblia. Vieron que hay un versículo que nosotros le hemos puesto a una canción del Evangelio de Mateo que dice: no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Bien, son tímidos, pero la saben. Bueno, ahí estábamos con ellos y ahora les voy a comentar de la canción, pero antes no quería pasar sin mencionar acá.
Este es el equipo de traductores. Estos son los hermanos que eligieron, así como Rodrigo hoy eligió con ustedes a 5 hermanos. Y ellos pasaron 9 años trabajando en las Escrituras, ¿sí? A medio tiempo, trabajando en la cosecha, trabajando en las changas, como decimos nosotros, como peones en el campo, y otro medio tiempo traduciendo las Escrituras. Hermanos, 8 años sumergidos en la palabra de Dios para hacer que su iglesia la tenga en su propia lengua. Y este que está acá, de marrón, lo quiero mucho a ese. Ese es Don Julián. La comunidad de Casanillo, donde están ellos, está a unos 50 kilómetros de la ciudad de Loma Plata, en el Chaco paraguayo, donde está el centro de traducción, donde está el facilitador de ellos. Don Julián, una vez por semana, se camina los 50 kilómetros, ¿sí? Y a veces alguien lo levanta en la moto, a veces alguien le hace un ride, ¿sí? Pero muchas veces se camina o se va en bicicleta para traducir la palabra de Dios, y lo hace fielmente hace más de 10 años ya. Ese hombre que ustedes dicen, vamos a ser bien brutos, ¿no? Vamos a ser bien brutos. Pero si estos hombres, mire cómo están vestidos, tendrán estudios, tendrán preparación, si apenas uno los ve así, poco desprolijos, estamos siendo brutos, ¿no? Les quiero decir, hermanos, que si uno se sumerge en la palabra de Dios por 8 años, hay un crecimiento y una transformación en esos ancianos, que a pesar de cómo los ve uno no se puede imaginar los cambios que hay en esa comunidad porque sus líderes están sumergidos en la palabra de Dios durante años. Ese hombre, don Julián, tiene un amor por Cristo y por las personas y una sabiduría y una simpleza que solo puede dar el Espíritu de Dios y estar encerrado con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Les quiero decir que esta gente está creciendo en el Señor por estar abrazando el proyecto de traducción bíblica. Y este es un punto importante antes de meternos en la palabra. Cuando uno piensa en la traducción bíblica, como decíamos hoy, uno piensa en que la iglesia pone plata para enviar un misionero y darle a estas comunidades un producto terminado, al que le llamamos como Biblia. Es decir, ponemos plata, mandamos a alguien para darles un producto. ¿Sí? Toma tu Biblia, llévatela a tu casa, llévala a la iglesia. ¿Saben qué, hermanos? Eso es un 5% de la realidad. Cuando damos inicio a un proyecto de traducción bíblica, estamos abriendo una escuela de discernimiento espiritual para esa comunidad. Una escuela de transformación por medio de la interpretación, el conocimiento y ese forcejeo que tenemos que hacer con la palabra de Dios en nuestro propio idioma. Cuando se da inicio a un proyecto de traducción, se inicia un proceso de crecimiento y transformación bajo presión, porque hay que negociar entre lo que dice la palabra de Dios, lo que pasa en la cultura, las tradiciones de los ancianos. Tenemos que discernir. Esta palabra, si la usamos, va a hacer referencia a los dioses que tenían los abuelos, a los ritos que tenían, o va a transmitir la palabra. Hay todo un proceso espiritual, hermanos, que se atraviesa. Es una escuela de discernimiento que dura 8 años para un Nuevo Testamento y otros 10 tal vez para un Antiguo. Imagínense la transformación después de todos esos años. Imagínense si empezáramos hoy con ustedes y nos empezáramos a enfocar en que tenemos que tener nuestra traducción en nuestro lenguaje. ¿Cómo sería esta iglesia en 12, 15 años?
¿Cómo serían los ancianos de esta iglesia? Los hermanos que enseñan. ¿Sí? La transformación en el discernimiento, en el conocimiento de Dios. Esto está muy relacionado con lo que vamos a estudiar en la palabra de Dios. Y acá les voy a dar un gusto. Pensaba cantarlo, pero se nos va a ir tiempo importante. Y acá tenemos para practicar, hermanos. Como decía Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino que sale de la boca de Dios. Amén. Vamos en Toba Mascoy, que lo tienen hace poquito, en canción y en el Nuevo Testamento, no solo de pan, Awe Walna Pan. ¿La sacaron a pan por lo menos ahí? Bueno. Awe Walna Pan, Apkelien Nakteskama. Awe Walna Pan, Apkelien Nakteskama. Esto es Toba Mascoy, hermanos, ya están ahí. Awe Walna Pan, Apkelien Nakteskama. En Enhlet, Awo Kakpota Elokaja. En Enhlet es el hombre. Yamako Apaiwoman Han, en Yapom Neten, el Padre del cielo. Alienacteskama en Enhlet Awok. Y les voy a leer más o menos cómo sería en español lo que ellos tradujeron. No solamente de pan viene la fuerza de las personas para vivir. También viene de todo lo que dice el Padre del cielo. No solo del pan viene la fuerza de las personas para vivir, sino también de todo lo que dice Enyapom Neten, el Padre del cielo. Amén. ¿Les parece que hacemos una breve oración por los hermanos Toba Mascoy que nos regalaron esto? Amado Señor, bendecimos tu palabra y bendecimos tu capacidad de hacerte oír hasta lo último de la tierra. Bendecimos en tu nombre, Jesús, a los hermanos del Chaco paraguayo, los hermanos Toba Mascoy, y que tu palabra pueda ser pan vivo para ellos hoy que se van a estar reuniendo y en todos los días, y que esa comunidad crezca en el discernimiento de tu palabra, y a nosotros danos el mismo don en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, ahora sí entonces vamos con Mateo 3. Y vamos a leer desde el bautismo de Jesús en adelante. Vamos desde el versículo 13, Mateo 3, 13 en adelante. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le responde: deja así ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces Juan accedió. Y Jesús, después de ser bautizado, subiendo del agua, he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo en ese momento una voz de los cielos que decía así: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, deleite, gozo. Sigue.
Miren abajo. Entonces, no termina ahí la historia. Entonces, de ahí, Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto para allí ser probado, tentado por el diablo. Desierto. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, recién después de 40 días tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si acaso eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Entonces le responde Jesús y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo le lleva a la santa ciudad, le pone sobre el pináculo del templo y le dice de vuelta, si eres hijo de Dios. Vamos a dejar ahí. Le dice, si eres hijo de Dios. Les pregunto a ustedes, ¿por qué Jesús dice que la palabra de Dios es como pan en el medio del desierto? ¿Por qué Jesús puede decir que la palabra de Dios lo mantuvo cuántos días? 40 días y 40 noches sin tener ¿qué? Hambre. ¿A qué palabra se refería Jesús? ¿Se pusieron a pensar a qué palabra se refería Jesús ahí? ¿Cuál fue la palabra que lo mantuvo firme, vigoroso, en el desierto, sin hambre durante 40 días y 40 noches? ¿Cuál fue esa palabra? ¿Fue la Biblia? Está muy bien lo que van diciendo algunos, la Torá, la Biblia. Pero vamos a ver ahí el contexto inmediato, ¿sí? ¿Qué había pasado? Jesús había sido llevado del Jordán al desierto. ¿Y qué había pasado justo antes de ser llevado al desierto? Fue bautizado por Juan. Y cuando fue bautizado, se abrieron los cielos, desciende la paloma del Espíritu sobre él, está el Hijo en el agua, la paloma sobre él del Espíritu, y en el cielo se abren y la voz del Padre dice, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, gozo, satisfacción. El Padre abre su corazón del cielo, abre los cielos y con su voz, acompañada de ¿quién? Del Espíritu Santo, se alinea y cae sobre el Hijo diciéndole, tú eres mi Hijo amado. Dice, en realidad, tú eres el Hijo, el amado. En ti tengo deleite, agrado. ¿Cuál fue la palabra que mantuvo a Cristo 40 días y 40 noches sin hambre? Por supuesto, la Torá, la Biblia. Pero fue que Él tuvo un encuentro directo con la voz de Dios en el Espíritu Santo, unidos por la palabra en el momento de su bautismo. Y esa es la comunión que se experimenta cuando Dios abre, el Padre abre su corazón y en el Espíritu Santo nos alinea y nos habla a los hijos de Dios. ¿Sí? Su palabra abriendo su corazón. ¿Qué le dijo? Mi hijo, mi amado, y tengo en ti ¿qué? Complacencia. ¿Cómo eso no te va a mantener en el desierto, en la presión, en las pruebas, de pie y sin tener hambre? Porque es un poderoso encuentro con el corazón de Dios en la palabra por el Espíritu Santo.
Y cuando nosotros abrimos la Biblia, inicia un proceso donde somos capacitados para atravesar desiertos. ¿O ustedes no tienen desiertos en la vida? Para atravesar pruebas y presiones en donde se nos pone en cuestión, ¿eres hijo de Dios? Si eres, tienes que ser capaz de sobrepasar esta dificultad del hambre. Tienes que ser capaz de resolver. Y muchas veces pensamos que solo el día que resolvemos el problema del hambre y podemos transformar la piedra en pan, o el día que resolvemos el problema, o se nos da el milagro, o el hijo vuelve a casa, o el matrimonio se sana, solo aquel día me voy a sentir amado, hijo de Dios. Sin embargo, Jesús, ¿qué le dice? No vivo de hacer que la piedra se convierta en pan. Vivo de lo que oí de mi Padre y de todo lo que sale de la boca de Dios. Él me dijo, soy su hijo, soy su amado y tiene en mí ¿qué? Deleite y complacencia. A veces te sientes que si no sales de ese rol de víctima, si no resuelves eso, no estás viviendo en el Espíritu de Dios. Pero acá el Señor nos da el ejemplo. Él, perfecto, sin mancha, no necesitaba hacer algo más para vivir en la adopción del Espíritu y del Padre, sino que vivía de un pan superior. El pan que es toda palabra que sale de la boca de Dios. Están todos muy serios. ¿Podemos decir amén a esto? Jesús entonces tiene una palabra del Padre en el Espíritu, un encuentro de toda la Trinidad ahí en el río Jordán, y con eso puede ir al desierto 40 días y 40 noches y no tener hambre. Pero hay algo más. Vamos a ver un poquito adentro de esa frase, el versículo 17, capítulo 3, versículo 17. ¿Qué es lo que dice la voz del cielo? Vamos a ir un poquito más adentro, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la voz del cielo? Dice, este es mi hijo, el amado, en él tengo complacencia. Yo les pregunto, ¿estas eran palabras que Jesús nunca había escuchado? ¿Era algo totalmente nuevo para Jesús esta frase? Y saben que no. Acá pasa algo muy tremendo, que es muy típico del Evangelio de Mateo. Les recomiendo que lo lean con detenimiento, porque pasa algo muy tremendo, y es que en esta frase breve, o en estas dos oraciones breves, se condensa mucho contenido de la Biblia. Jesús conocía estas palabras, eran familiares para él. Miren Isaías 42:1. ¿Qué dice? Este es mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Les suena? He puesto sobre él mi espíritu. ¿Les suena la paloma? Él traerá ¿qué? Justicia a las naciones, al Toba Mascoy, a los hermanos de Guatemala. Él traerá justicia a las naciones. El Padre dice del cielo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, le envía el Espíritu. Y Jesús reconoce esas palabras porque las había leído en la sinagoga y en su casa las había repetido de Isaías 42. Pero miren ahí los colores. Una parte salía de Isaías 42, súper importante. Pero otra parte salía de un texto que todo Israel guardaba en el corazón. Porque Jehová le había prometido a David, voy a poner un sucesor tuyo y lo voy a sentar sobre el trono de Sión. Y va a ser llamado mi Hijo, el Hijo de Dios. Salmo 2, versículos 6 al 7. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Tú eres mi hijo. Yo te engendré, yo te ungí como rey hoy.
¿Eran nuevas las palabras del bautismo de Jesús? ¿Las había inventado el Padre? ¿Salían de una revelación espontánea? ¿Estaban alineadas con lo que Dios había revelado en los profetas y en los escritos? Entonces, fíjense esto. Tenemos al Padre que habla desde el cielo con su voz, enviando al Espíritu, y esa voz que une a Padre, Espíritu, Hijo y Espíritu Santo es la palabra de Dios revelada en los profetas y en los salmos. Miren si no está completa la experiencia. Jesús no escucha unas palabras nuevas. ¿Está claro esto? Pero hay un poco más. Y acá es donde viene la relevancia para nosotros con la traducción. Hay algo más. Hay algo más. Jesús siente que esto es pan para su corazón, que es vida que lo mantiene de pie. Y es por 3 razones más. Estábamos en Israel, en tierra de Israel, en el Jordán, ¿sí? ¿Ustedes creen que cuando el Padre le dice, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, lo dijo en español guatemalteco? ¿Lo dijo en argentino? ¿Lo dijo en Reina Valero? Lo dice seguramente en hebreo o en arameo. Atá vení, tú eres mi hijo. En hebreo o en arameo. ¿Por qué? Porque era el lenguaje del corazón y de la infancia de Jesús. Es decir, el Padre, para ungir a su Hijo y prepararlo para las pruebas y las misiones, le habla en el lenguaje de su corazón, porque le repite las escrituras que él había escuchado, que hablaban de él, porque le muestra que las escrituras las conoce bien y se las junta 2 versículos en una sola frase, y porque le habla en su propio idioma, en el lenguaje del corazón. El Padre le abre al corazón al Hijo y la palabra que le envía es totalmente recibida y es pan vivo, es pan de vida, porque esa palabra viene en el lenguaje del alma de Jesús, en el lenguaje del corazón de Jesús. ¿Sí? Y acá está conectado con lo que nosotros estábamos viendo y charlando hoy acá en el panel. Nosotros tal vez no entendemos o no nos damos cuenta que para que ustedes tengan esa Biblia, tal vez en el celular, tal vez en página, primero el Padre traduce su corazón y sus pensamientos a Jesús en hebreo o en arameo. Y para que Jesús reciba esas palabras en hebreo o en arameo, y nosotros las podamos leer, la comunidad de Mateo, Marcos y Lucas, las iglesias que apoyaban a Mateo, Marcos y Lucas, tuvieron que poner mucha plata para pagarle a un escriba. No había ni impresora, ni páginas digitales. Pagarle a un escriba profesional para que pasara las palabras de Jesús al idioma griego. ¿Por qué? Porque Jesús le había dicho que sus palabras las tenían que enseñar y hacer discípulos a las naciones, y las naciones, por lo menos de ahí cerca, hablaban ¿qué? Griego. Entonces el Padre traduce al arameo, mas la comunidad de Mateo traduce al griego, y después pasan muchos siglos donde Jerónimo traduce al latín, y donde hoy nosotros, gracias a que hace 500 años don Reina y don Valera se jugaron la vida y tradujeron al español, usted puede tener ahí la palabra de Dios en su lenguaje del corazón. Y por esa razón también, hace 2 años, los Toba Mascoy pudieron tener la palabra de Dios, la voz de Dios que dice, tú eres mi hijo amado, en ti me deleito, en su lenguaje del corazón. ¿Podemos decir amén a esto, hermanos? ¿Somos conscientes de
del recorrido milenario que tiene la palabra de Dios manteniendo vivo a un pueblo, donde Jesús dijo, esta es mi iglesia y las puertas de la muerte no van a prevalecer sobre ella. Y gran parte de mantener a la iglesia viva con el pan de cada día que nos das hoy es que esa palabra fue traducida de generación en generación y fue pasada de una generación a la otra, de una cultura a la otra, de un país a otro, de un siglo al otro. Y usted está aquí hoy, porque esas palabras que se pronunciaron en el Jordán resonaron a través de los siglos y las culturas y hoy le hablan a usted. Y hoy le hablan a los Toba Mascoy y transforman sus vidas. Y ya no le tienen miedo a la Pachamama, ya no le tienen miedo al chamán. Y ya no le tienen miedo al lago de donde sale el hombre este de negro que por ahí se lleva a los chicos. Y no le tienen miedo a ningún trabajo, ningún brujo. Y empiezan a ver que tienen parte en la historia, que pueden cambiar la historia, que pueden ser distintos de sus padres. Que así como Jesús en el desierto cambió la historia, donde el pueblo de Israel había tropezado con el maná, donde Moisés había tropezado así, pegándole a la roca para sacar agua, él podía reescribir la historia, recapitular la historia y escribir un nuevo capítulo donde se enderece lo torcido. Y hoy ustedes pueden enderezar lo torcido, porque tienen en las manos la palabra de Dios que es pan de vida y que prepara para cualquier desierto y cualquier tentación. Y prepara para ese día que tengas hambre y seas tentado a pensar, si yo fuera hijo de Dios no tendría hambre. Si yo fuese hijo de Dios no pasaría esto con mi hijo, con mi hija. Si yo fuese hijo de Dios, mi matrimonio sería distinto. En ese momento es cuando la palabra de Dios te resucita de la muerte, te saca del desierto, te fortalece en el desierto como pan vivo y te hace seguir adelante porque Jesús resucitó de la muerte por la palabra de Dios y venció. Y tú puedes vencer. Y los Toba pueden vencer. Y los hermanos de los 21 lenguajes de aquí pueden transformar la vida, hacer una nueva historia, un nuevo capítulo. Un nuevo capítulo. Hermanos queridos de aquí, de Guatemala, ustedes están escribiendo un nuevo capítulo. Ustedes son una nueva generación que atraviesa sus desiertos y en las manos tiene el pan de vida que descendió del cielo. ¿Cómo va a ser la historia para ustedes? ¿Cómo va a ser este nuevo capítulo? ¿Van a repetir los errores de los padres? ¿Van a repetir los errores de aquella otra congregación? ¿Van a quedar de espaldas a la potencia que alcanza las naciones en la palabra de Dios? ¿O van a repetir como Jesús dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios les dé su paz y que el Espíritu Santo haga viva esta palabra en sus días hoy. Amén.